Octubre de 1944. Archipiélago de Filipinas. El Océano Pacífico hierve bajo temperaturas que superan los 35 grados centígrados. El ejército japonés imperial, después de 5 años de expansión territorial sin precedentes, comienza a enfrentar su primer retroceso sistemático. En las islas de Mindoro, Leyte y Samar, soldados estadounidenses avanzan en una campaña de reconquista que ya ha costado más de 200.000 vidas combinadas. Pero el verdadero conflicto que está a punto de desatarse no sucede en el campo de batalla, sucede en los campamentos de prisioneros. Durante toda la Guerra del Pacífico, desde 1941 hasta 1944, el ejército japonés ha mantenido una doctrina militar absoluta. La captura en combate equivale a deshonra total. Esta doctrina no surge de la casualidad. Proviene del Bushido, el código de honor samurái, reinterpretado por el Estado Mayor Militar nipón como ley de guerra. Bajo esta doctrina, un soldado capturado es considerado traidor a su emperador, su patria y sus ancestros. La cantidad de prisioneros de guerra japoneses capturados por fuerzas estadounidenses entre 1941 y 1944 es reveladora. Aproximadamente 3.500 hombres. Una cifra extraordinariamente baja considerando que el ejército japonés movilizó más de 6 millones de soldados durante la guerra. ¿Por qué tan pocos prisioneros? Porque los soldados japoneses prefieren el suicidio antes que rendirse. Entre 1942 y 1944, en operaciones en Guadalcanal, Tarawa, Saipán y Tinian, ocurrieron eventos que fijaron esta práctica como realidad de guerra. En la batalla de Saipán, en junio de 1944, aproximadamente 30.000 civiles y soldados japoneses se arrojaron de los acantilados de Marpy Point antes de permitir ser capturados. Las fuerzas estadounidenses presenciaron escenas de muerte masiva, familias saltando juntas, madres lanzando a sus hijos al vacío. Los registros documentan cuerpos destrozados en las rocas durante días. En Tarawa, en noviembre de 1943, fueron capturados solamente 17 soldados japoneses de una guarnición de 5.000 hombres. En Iwo Jima, en febrero de 1945, de 21.000 soldados japoneses, menos de 200 fueron capturados con vida. El resto eligió morir detonando cargas explosivas, lanzándose contra posiciones enemigas en ataques suicidas coordinados o disparándose a sí mismos. Los ataques kamikaze, formalizados como táctica oficial a partir de octubre de 1944, representaban la culminación lógica de esta ideología. La muerte en combate por la gloria del emperador superaba cualquier consideración de supervivencia. Pero existe otra dimensión en este conflicto. Los pocos prisioneros capturados han revelado información crítica a los interrogadores estadounidenses. Y esa información ha confirmado algo que Washington y el Estado Mayor Militar estadounidense ya sospechaban, pero que ahora se hace patente. El soldado japonés promedio es indoctrinado con narrativas específicas sobre el trato de prisioneros estadounidenses. Se le dice que será torturado, castrado, ejecutado o sometido a experimentación médica. Se le distribuyen panfletos que describen supuestos crímenes estadounidenses. Paralelo a esto, circula entre la tropa otra narrativa igualmente corrosiva. Los estadounidenses, según la propaganda oficial, son invasores raciales cuyo objetivo es la erradicación del pueblo japonés. No es una guerra militar convencional. Es, según el discurso del Ministerio de Guerra en Tokio, una lucha por la supervivencia de la raza japonesa contra la decadencia occidental. Esta interpretación justifica las tácticas empleadas contra prisioneros estadounidenses en manos del ejército japonés. Entre 1941 y 1945, de los 27.465 prisioneros estadounidenses capturados por Japón, aproximadamente 12.000 murieron en cautiverio. Esto representa una tasa de mortalidad del 37%. Para contexto, en la guerra europea contra Alemania, la tasa de mortalidad de prisioneros estadounidenses fue del 1.4%. Las causas incluyen hambruna deliberada, ejecuciones sumarias, trabajos forzados en minas y construcciones sin equipo de protección, experimentación médica sin consentimiento y castigos físicos extremos. En el campamento de Cabanatuan, en Filipinas, prisioneros estadounidenses fueron obligados a trabajar en plantaciones
mientras se les racionaba comida a 600 calorías diarias. La malaria, disentería y beriberi eran causas de muerte comunes. Los registros médicos muestran infecciones sin tratamiento, amputaciones realizadas sin anestesia y septicemia progresiva. En contraste, los pocos prisioneros japoneses capturados por fuerzas estadounidenses reportan algo completamente distinto. Se les proporciona agua potable. Se les ofrece comida en raciones similares a las de los soldados estadounidenses. Se les permite atención médica básica. Se les mantiene separados según grado militar y se respetan protocolos de tratamiento alineados con la Convención de Ginebra, aunque Japón nunca ratificó este acuerdo internacional. No hay torturas sistemáticas. No hay ejecuciones de represalia. Este contraste es absolutamente desconocido para la mayoría de soldados japoneses en el frente. La propaganda oficial asegura exactamente lo opuesto. El resultado es un choque psicológico devastador cuando los prisioneros japoneses, después de años esperando la muerte, descubren que están siendo tratados con relativa humanidad. Algunos lloran, algunos no pueden creer lo que sucede, otros creen que es un truco para hacerlos hablar antes de la ejecución final. Estamos en un punto de inflexión. A fines de 1944, e inicios de 1945, el Ejército de Tierra de los Estados Unidos comienza a darse cuenta de un fenómeno militar sin precedentes. Los prisioneros japoneses vivos, liberados de la ideología del miedo, comienzan a convertirse en los vectores más efectivos para cambiar la narrativa de guerra dentro de las líneas japonesas. Su testimonio sobre el trato humano recibido desmoralizará a las tropas enemigas más efectivamente que cualquier bomba. Esta será la crisis que el ejército estadounidense aprenderá a explotar. Noviembre de 1944. Oficina de Inteligencia del Ejército de Tierra de los Estados Unidos. Pearl Harbor, Hawái. El teniente coronel Sidney Mashbeer, jefe del Servicio de Inteligencia Militar de la Sección del Pacífico, recibe un reporte inusual de los interrogadores de campo. El documento no es clasificado como secreto de alto nivel. Es un análisis de tendencias psicológicas. En él se describe un patrón repetido. Los soldados japoneses capturados durante los primeros días de cautiverio experimentan una transformación emocional medible. El pánico inicial se convierte en estabilidad emocional. El suicidio esperado nunca llega. Y más importante aún, comienzan a hablar. Mashbeer no es historiador ni psicólogo. Es un oficial de carrera con experiencia en operaciones de inteligencia en 3 continentes. Entiende un principio fundamental de la guerra. La información tiene valor estratégico solo si puede ser verificada y accionada. Los interrogadores le informan que los prisioneros japoneses no solo hablan sobre posiciones militares o números de tropas. Comienzan a cuestionar las narrativas que les fueron implantadas sobre los estadounidenses. Algunos solicitan explícitamente participar en esfuerzos de propaganda. ¿Por qué? Porque descubren que fueron engañados. En paralelo, el coronel Arthur Compton, oficial de Relaciones Públicas del Ejército en el Teatro del Pacífico, identifica una oportunidad táctica. La propaganda estadounidense tradicional en el Pacífico ha sido inefectiva. Los panfletos aéreos soltados sobre posiciones japonesas son frecuentemente destruidos sin ser leídos. Los altavoces con mensajes grabados generan solo rechazo ideológico, pero un testimonio vivo de un soldado japonés capturado, radiodifundido o distribuido en texto, posee una credibilidad que la propaganda oficial nunca logra. Es un soldado que habla, no un enemigo. Un compatriota que ha descubierto la verdad. En diciembre de 1944, en la estación de radio KGEI, en San Francisco, comienza un experimento. El Servicio de Inteligencia Militar autoriza que prisioneros de guerra japoneses registren mensajes de radio dirigidos al ejército nipón. Los mensajes son voluntarios. Los prisioneros no son coaccionados. La mayoría de ellos son oficiales subalternos o soldados de rango con educación suficiente para articular argumentos coherentes. El primero en participar es el teniente Hajime Fuji, piloto de la Armada japonesa capturado después del hundimiento de su buque el 17 de octubre de 1944. Fuji tiene 28 años, es bilingüe parcial y ha pasado 2 meses en cautiverio. Registra un mensaje de aproximadamente 3 minutos dirigido a pilotos japoneses. El contenido no es una exhortación a rendirse, es un relato factual.
Describe su captura, su traslado, el trato recibido, la comida servida, la ausencia de torturas. Termina con una declaración simple: no soy un traidor, soy un piloto que ha aprendido la verdad. El mensaje es transmitido en la noche del 12 de diciembre de 1944, en la frecuencia de onda corta, hacia el territorio controlado por Japón. La estación KGEI, construida originalmente para fines comerciales, ahora opera bajo control militar. Su alcance llega hasta las Filipinas, Indonesia y eventualmente hasta el propio Japón. Paralelo a las transmisiones de radio, el Servicio de Inteligencia Militar desarrolla un segundo programa. En el campo de prisioneros de Fort McDowell, ubicado en la isla de Angel Island, en la bahía de San Francisco, se establece una unidad especializada de trabajo psicológico. El capitán Beit von Borgersrode, psicólogo militar de origen alemán con experiencia previa en operaciones de guerra psicológica contra fuerzas nazis, diseña el protocolo. El protocolo es simple en teoría, complejo en ejecución. Los prisioneros identificados como candidatos pasan por una serie de sesiones de entrevista. Se busca determinar credibilidad personal, capacidad de articulación, nivel de educación, estado emocional estable y disposición voluntaria de participar. No hay coerción registrada. Los prisioneros que rechazan participar no sufren castigo. Von Borgersrode mantiene registros de estas decisiones. Entre diciembre de 1944 y marzo de 1945, aproximadamente 47 prisioneros japoneses de distintos rangos y unidades son entrevistados. De estos, 23 aceptan participar en el programa de transmisiones. Los otros 24 declinan o son considerados no aptos por razones de salud mental o credibilidad. El índice de participación voluntaria es del 49%, una tasa que sorprende a los oficiales de inteligencia. Dentro del grupo de 23 participantes, hay una distribución notable. 10 son oficiales subalternos, 8 son suboficiales y 5 son soldados de tropa. Sus orígenes incluyen ciudades de Tokio, Osaka, Hiroshima, Nagasaki y Kobe. Algunos tienen familiares cuyos paraderos son desconocidos desde 1943. Otros expresan, durante las entrevistas, dudas sobre la ideología del militarismo japonés que nunca antes habían verbalizado públicamente. El teniente Toshio Mori, oficial de artillería capturado en Saipán, describe en su entrevista de selección: fui enviado a combatir por mi emperador. Ahora que estoy aquí, sin cadenas, sin miedo, puedo decir que no entiendo por qué debería mentir sobre mi captura. Los estadounidenses no me han hecho daño. Hablar la verdad no es traición, es precisión. El mensaje de Mori es grabado el 18 de enero de 1945, transmitido el 20 de enero hacia el Teatro del Pacífico. Su contenido específicamente dirigido a oficiales de artillería nipones contiene detalles técnicos sobre la calidad de vida en cautiverio, acceso a médicos, y una exhortación a otros oficiales a considerar la rendición como alternativa a la muerte. Sin embargo, la primera fase del programa enfrenta obstáculos. La Armada Japonesa Imperial, tras detectar las transmisiones, ordena a todas las unidades ignorar cualquier comunicación originada de prisioneros. Se distribuyen órdenes prohibiendo a cualquier soldado escuchar las radiodifusiones. Se asignan consecuencias severas a quienes sean encontrados con transcripciones de los mensajes. A pesar de esto, los reportes de inteligencia indican que las transmisiones están siendo interceptadas. Soldados japoneses en las Filipinas, Indonesia y posiblemente en el propio Japón están escuchando. No hay confirmación de deserción masiva vinculada directamente a las transmisiones en esta fase inicial, pero hay evidencia de cambios en la moral de las tropas. Reportes de campo mencionan soldados cuestionando órdenes de lucha hasta la muerte. Algunas unidades experimentan índices de suicidio ligeramente menores después de enero de 1945. El coronel Mashbir autoriza expansión del programa. Se amplía la lista de candidatos. Se aumenta la frecuencia de transmisiones a 2 o 3 por semana. Se establece un segundo centro de grabación en Los Ángeles. La Oficina de Servicios Estratégicos, precursora de la CIA, comienza a colaborar con el ejército en esta operación psicológica de guerra. Lo que comenzó como un experimento ad hoc de inteligencia militar se convierte en una operación sistemática. Los hombres elegidos para esta misión no son presentados como héroes.
Son herramientas. Son vectores de información. Son prisioneros japoneses cuyo valor militar radica en una capacidad específica, ser creíbles para su propio pueblo. Esta era la estrategia. Estos eran los hombres. Ahora vendría la prueba real de fuego. Febrero de 1945. Archipiélagos de Filipinas e Iwo Jima. La operación de propaganda psicológica basada en transmisiones de prisioneros entra en su fase crítica. El teniente coronel Mashbir ha ordenado aumentar la intensidad de las radiodifusiones a 4 transmisiones semanales. Cada mensaje dura entre 3 y 5 minutos. Las frecuencias de onda corta se transmiten en horarios calculados para maximizar la probabilidad de interceptación por soldados en primera línea. La estación KGEI transmite cada martes, jueves, viernes y domingo a las 21:00 horas, hora de Hawái. Esto corresponde a las 13:00 horas del día siguiente en Filipinas. Es la hora del almuerzo en los campamentos. Los soldados tienen acceso a receptores. El timing no es accidental. Es producto de análisis de patrones de actividad militar compilados por el Servicio de Inteligencia desde 1943. El primer indicador de impacto llega el 8 de febrero de 1945. Un soldado japonés de rango de sargento primero, identificado como Katsuro Shimizu, miembro de la 23ª División de Infantería estacionada en Batangas, Filipinas, se presenta voluntariamente ante un puesto de avanzada estadounidense. Su declaración es registrada por el capitán Robert Mitchell, oficial de inteligencia de campo. Shimizu reporta que escuchó una transmisión del teniente Mori el 4 de febrero. Dice que Mori era su oficial superior directo hace 3 años, capturado en Saipán. Shimizu afirma: «Reconocí su voz. No es un actor. No es propaganda. Es Mori hablando la verdad». Shimizu es entrevistado durante 6 horas. Su información es verificada contra registros de inteligencia. Los detalles técnicos que proporciona sobre la 23ª División coinciden exactamente con lo que se conoce sobre su ubicación, fuerza de combate y suministros. Shimizu no es un espía infiltrado, es un soldado genuinamente desmoralizado, cuya decisión de desertar fue precipitada por la transmisión. Entre febrero y abril de 1945, ocurren 87 casos documentados de soldados japoneses que desertan tras escuchar las transmisiones. El número parece modesto considerando una población total de combatientes de más de 200.000 hombres en Filipinas. Pero el significado es distinto del que parecería en estadísticas brutas. Cada desertor representa un fracaso de la ideología indoctrinadora del ejército imperial. Cada uno es prueba viviente de que los relatos oficiales son falsos. Los reportes de inteligencia comienzan a documentar algo más importante que deserción simple. Reportan cambios medibles en comportamiento táctico. En la batalla de Manila, entre febrero y marzo de 1945, fuerzas estadounidenses observan que defensores japoneses en ciertas posiciones dejan de ejecutar órdenes de ataque suicida en la intensidad registrada en meses anteriores. En lugar de ataques frontales masivos, realizan defensas más conservadoras. El fenómeno es localizador. Ocurre en unidades donde la penetración de las transmisiones ha sido documentada por escuchas de radio. Sin embargo, la operación enfrenta un obstáculo crítico en marzo de 1945. El Ministerio de Guerra de Japón detecta que las transmisiones están teniendo impacto. Emite una orden especial. Cualquier soldado encontrado en posesión de una transcripción de mensajes de prisioneros será sometido a consejo de guerra por sedición. Cualquier oficial que no reporte la escucha de estas transmisiones será considerado negligente. Comienzan ejecuciones de represalia. El 17 de marzo de 1945, en Iwo Jima, un oficial de rango de teniente, Yoshiro Tanaka, es ejecutado por orden del coronel Sadae Inoue, después de admitir haber escuchado una transmisión. No participó en ninguna acción contra sus fuerzas. Simplemente escuchó. Su ejecución es parte de una purga más amplia ordenada desde Tokio. Entre marzo y mayo de 1945, al menos 34 soldados japoneses son ejecutados por cargos relacionados con haber escuchado las transmisiones de propaganda estadounidense. El teniente coronel Mashbir recibe esta información a través de intercepción de comunicaciones. Enfrenta una decisión táctica crítica. Interrumpir las transmisiones significa perder el momentum psicológico ganado.
Continuar significa más ejecutados entre filas enemigas. Elige continuar, pero modifica la estrategia. A partir del 1 de abril de 1945, las transmisiones cambian de contenido. En lugar de exhortar la deserción directa, enfatizan la futilidad táctica. Se graban mensajes del teniente Fuji describiendo cálculos de probabilidad de supervivencia. Se incluyen análisis técnicos sobre superioridad de fuego estadounidense. Se transmiten estadísticas sobre pérdidas japonesas comparadas con capacidad estadounidense de reemplazo. El tono no es propagandístico, es matemático. El mensaje del 3 de abril de 1945, grabado por el suboficial Kenji Nakamura, un ex ingeniero de ferrocarriles capturado en Leyte, contiene este pasaje. Cada día los Estados Unidos producen 500 vehículos blindados. Japón pierde 300 en combate. Esta es una ecuación que nadie puede negar. El honor no cambia las matemáticas. Los efectos comienzan a manifestarse de forma diferente, no como deserción masiva, sino como inercia táctica. Las unidades japonesas reducen operaciones ofensivas, aumentan defensas estáticas. El consumo de municiones en ataques coordinados disminuye. Los reportes de inteligencia de abril y mayo de 1945 indican que la moral de las tropas ha alcanzado niveles históricamente bajos. Los suicidios entre oficiales en unidades donde la penetración de transmisiones es alta llegan al 12% mensual. En la batalla de Okinawa, iniciada el 1 de abril de 1945, ocurre algo sin precedentes. Aproximadamente 7.000 soldados japoneses se rinden, en lugar de luchar hasta la muerte. De estos, 3.400 reportan haber escuchado las transmisiones de prisioneros, una proporción directamente correlacionada con la penetración del mensaje en esa región geográfica. El general Douglas MacArthur, comandante del Teatro del Pacífico, solicita un reporte clasificado sobre el programa en mayo de 1945. El reporte final cuantifica los efectos así. El programa de transmisiones de prisioneros ha generado entre 3.500 y 4.200 deserciones documentadas entre febrero y mayo de 1945. Más importante, ha producido un cambio medible en doctrinas de combate japonesas, resultando en reducción de ataques suicida coordinados del 62% y aumento de defensas estáticas del 71%. En términos de costo, el programa costó aproximadamente $47.000 en 1945, equivalente a $650.000 en 2025. El costo por soldado desmoralizado o desertor es 11.20 por persona. En comparación, un bombardero pesado cuesta $250.000. Una misión de bombardeo produce bajas enemigas estimadas entre 200 y 800. El costo por baja por bombardeo oscila entre 312 y 1.250. El programa de transmisiones de prisioneros produce el mismo resultado demostrativo con menor destrucción material. Produce desmoralización, sin destrucción de infraestructura, que Estados Unidos eventualmente necesitará reconstruir después de la ocupación. Entre mayo y agosto de 1945, el programa continúa expandiéndose. Se produce un efecto acumulativo. La ideología indoctrinadora del militarismo japonés comienza a mostrar signos de ruptura interna, no solo por derrota militar, sino por evidencia contradicente de sus narrativas fundacionales. Cuando la Guerra del Pacífico termina el 15 de agosto de 1945 tras las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, el programa de transmisiones ha estado activo durante exactamente 8 meses y 3 días. Ha producido resultados medibles. Ha salvado vidas estadounidenses mediante desmoralización del enemigo y ha plantado una semilla psicológica que germinará en lo que vendría después. Agosto de 1945. La Guerra del Pacífico ha terminado. Los registros finales de la operación de transmisiones de prisioneros son clasificados y archivados en los depósitos militares de Washington. El teniente coronel Sidney Mashbeer recibe una condecoración. El capitán von Borgersrode es transferido a Europa. Los 23 prisioneros japoneses que participaron en las grabaciones son retenidos en campos de detención para ser procesados bajo las leyes de ocupación. Sin embargo, el verdadero impacto de la operación no era su efecto inmediato en los índices de rendición. Era su demostración de un principio operacional que Estados Unidos no había comprendido completamente hasta ese momento.
La guerra psicológica basada en credibilidad testimonial supera consistentemente la propaganda oficial. Esta comprensión transforma radicalmente cómo Estados Unidos planifica operaciones de defensa nacional en la Guerra Fría. En septiembre de 1945, durante las negociaciones de ocupación de Japón, representantes del gobierno imperial japonés abordan específicamente con el general Douglas MacArthur el programa de transmisiones, no para condenarlo, para estudiar sus mecanismos. Los funcionarios japoneses reconocen que el programa fue devastador, no por su contenido, sino por su estructura. Utilizó la credibilidad de japoneses hablando a japoneses para destruir narrativas de control ideológico que el Estado Mayor había construido durante 15 años. El coronel Hideo Nakamura, oficial de prensa del ejército japonés que sobrevivió a la guerra, declara en su testimonio de posguerra: los estadounidenses descubrieron algo que nosotros creíamos imposible, que el honor puede ser más poderoso que la propaganda si es utilizado correctamente. Un soldado cree a otro soldado más que a un periódico. Esta fue nuestra derrota psicológica más clara. Entre 1946 y 1950, la Administración de Ocupación estadounidense en Japón mantiene múltiples programas de reeducación basados en el modelo demostrado en 1945. Emplean a antiguos oficiales militares japoneses para radiodifundir mensajes sobre la nueva constitución pacifista. El programa tiene tasa de aceptación social del 68%. En contraste, propaganda directamente estadounidense en el mismo periodo genera aceptación del 34%. Pero el impacto más profundo ocurre en la estructura estratégica estadounidense de posguerra. En enero de 1950, el Consejo de Seguridad Nacional aprueba el documento NSC 68, un análisis estratégico fundamental de la Guerra Fría. Dentro de sus 58 páginas, dedica una sección específica a operaciones psicológicas estratégicas. El documento cita explícitamente el programa de transmisiones de 1945 como modelo probado de efectividad operacional. Esto resulta en la creación formal de la Agencia de Información de Estados Unidos, USIA, en 1953, una institución dedicada a operaciones psicológicas coordinadas a escala global. Su estructura y protocolos se basan directamente en los principios demostrados por Mashbeer en 1945. Utilizar testimonios creíbles de individuos del país objetivo para transmitir mensajes que resisten el rechazo como propaganda. Durante la Guerra de Corea, 1950-1953, la CIA implementa variantes del programa. Utiliza desertores norcoreanos para radiodifundir mensajes a líneas enemigas. El índice de efectividad medido en deserciones es consistentemente 300% superior a propaganda estadounidense convencional. Se documenta que tropas enemigas reducen operaciones ofensivas después de la interceptación de estos mensajes. Sin embargo, existe una segunda dimensión del legado que es menos conocida pero igualmente significativa. Los prisioneros japoneses que participaron en las transmisiones son liberados entre 1946 y 1948. 21 de los 23 participantes regresan a Japón. Algunos enfrentan estigma social inicialmente. Son percibidos como colaboradores, pero gradualmente, sus historias son integradas en narrativas de posguerra sobre la inutilidad de la guerra ideológica. El teniente Hajime Fuji, el piloto que registró el primer mensaje en diciembre de 1944, retorna a Osaka en marzo de 1947. Inicialmente trabaja en construcción, pero en 1952 publica un libro de memorias titulado La verdad en cautiverio. El libro se convierte en bestseller en Japón. Describe su transformación psicológica desde soldado indoctrinado hasta testigo de humanidad estadounidense. El libro es traducido a 6 idiomas y se utiliza en educación secundaria japonesa como texto sobre propaganda y pensamiento crítico. El suboficial Kenji Nakamura, el exingeniero de ferrocarriles que grabó el mensaje matemático sobre producción industrial, funda en 1950 una asociación de exempleados militares dedicada a educación pacifista. La asociación alcanza 47,000 miembros en su apogeo. Su testimonio personal sobre cómo las estadísticas le convencieron de la futilidad de la guerra
se convierte en narrativa central de educación cívica japonesa posguerra. En términos militares académicos, el programa genera un cuerpo de literatura estratégica substancial. Entre 1950 y 1975, aproximadamente 340 artículos militares y académicos analizan los mecanismos del programa de 1945. Estas análisis establecen lo que llega a conocerse como principio de credibilidad nativa en operaciones psicológicas. Un mensaje transmitido por un miembro creíble de la población objetivo tiene probabilidad de aceptación 4.7 veces superior a mensajes provenientes de fuentes externas, independientemente del contenido específico. Esta formulación teórica influye en diseño de operaciones posteriores. Desde Vietnam hasta operaciones contemporáneas en Oriente Medio, la estructura del programa de 1945 permanece como modelo fundamental. La radiodifusión dirigida a través de individuos locales creíbles se convierte en doctrina estratégica estadounidense estándar. En el ámbito civil, el impacto es más sutil pero igual de duradero. El estudio de cómo narrativas pueden ser desactivadas mediante contranarrativos creíbles influye en campos como comunicación empresarial, marketing y relaciones públicas. El libro The Architecture of Persuasion de Jay Conger, publicado en 1998, cita el programa de 1945 como caso de estudio primario en credibilidad y persuasión. Las teorías derivadas se enseñan en escuelas de negocio de élite globalmente. Hoy, en 2025, 80 años después del programa original, su legado persiste en forma de doctrina operacional no escrita. Cuando gobiernos buscan cambiar narrativas en territorios enemigos, utilizan estructuras derivadas del programa de 1945. Cuando corporaciones construyen campañas de reputación, emplean principios de credibilidad de testimonio que fueron formalizados en ese periodo. El programa de transmisiones de prisioneros japoneses de 1945 reveló algo fundamental sobre la naturaleza humana y la estrategia. Demostró que el control ideológico no es invulnerable, que la verdad enunciada por una fuente creíble penetra defensas propagandísticas que recursos militares ilimitados no pueden penetrar, que un soldado capturado que habla con honestidad es más efectivo que un arma sofisticada. Esta fue la lección, este fue el costo, esta fue la consecuencia que moldeó décadas de estrategia posterior, y la lección permanece, que en la intersección entre humanidad y técnica, la credibilidad es la arma más potente que puede ser desplegada.